Vamos a escuchar con mucha atención esas palabras del profeta Jeremías. Veamos bien el acecho que tienen contra él y su invocación ante Dios. Él clama a Dios pidiendo ayuda porque los que antes eran sus amigos ahora se convirtieron en sus enemigos. Por lo que dice, por lo que habla, lo único que dice y habla es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para el pueblo de Israel, pero como no les gusta la verdad, por eso es atacado. Escuchen. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: no está escrito en su ley: yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste es verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Al escuchar la primera lectura, que es del libro del profeta Jeremías, son palabras proféticas de lo que el pueblo de Israel quería hacer con ese profeta, y lo cual hizo, porque todo lo que decía el profeta Jeremías era denunciar las injusticias que había en el pueblo de Israel. Pero como no les gustaba
a los líderes, a los terratenientes, a los ricos y demás, que se denunciara las injusticias que cometían contra los pobres. Por eso dijeron esto: vamos a poner una trampa, vamos a estar listos en cuanto tropiece y caiga, y entonces nos apoderamos de él. Él dice que él escuchaba el cuchicheo de la gente. Cuando dice esas palabras el profeta, él pues sabe que está en peligro su vida, pero solamente está haciendo la voluntad de Dios. Su papel es hablar en nombre de Dios, como todo profeta. Así es de que si habla en nombre de Dios, entonces él está denunciando lo que tiene que denunciar y lo que Dios le dijo. ¿Que no les gusta? Pues no les gusta, porque es la verdad. Así es de que ellos buscan la manera de poder atacarlo y él escucha. Así es de que su grito es clamar a Dios, pedir la ayuda a Dios, y Dios le escucha. Dios escuchará al profeta Jeremías ante el peligro que corre, precisamente porque quienes lo escuchan, no a todos les gusta lo que está hablando. Habíamos dicho que en el pueblo de Israel había profetas falsos y profetas enviados por Dios. Los enviados por Dios siempre hablaban de que si no cambiaban de vida, habría desgracias y problemas. Entonces, no les gustaba eso. Pero los falsos profetas que ellos mismos, los líderes, elegían, hablaban a su favor, le hablaban a la gente y le decían: Dios dice esto, que todo está bien, que no pasa nada. Y les daba así por su lado y la gente se quedaba escuchando y decían: eso dice Dios, entonces tenemos que soportar todo esto. Y entonces se confundían. Pero empezaba a hablar el profeta, a denunciar las injusticias, y era lo que ellos buscaban, la manera de callar al profeta enviado por Dios. Y es lo que pasó con Jeremías. Esto que pasa con Jeremías es lo mismo que va a suceder con Cristo. Por eso son palabras proféticas, porque todo lo que anunciaron los profetas era respecto a Cristo. Y lo que ha dicho Jeremías, eso van a hacer con Cristo. Y es lo que hemos escuchado en el Evangelio. Ayer nos quedábamos en que Cristo Jesús, estando en el templo, les dijo a los discípulos: yo soy. Y no les gustó que dijeran yo soy, porque eso significa ser Dios. Cogieron piedras para arrojárselas y se escondió. Dice que después, continúa el Evangelio de San Juan, que cuando trataron de arrojarle piedras, él les preguntó: a ver, ¿por cuál de todas las obras buenas que he hecho, por cuál de ellas me quieren apedrear? No, es que no te queremos apedrear por las obras que has hecho. Te queremos apedrear porque tú, no siendo más que un hombre, quieres ser como Dios, pretendes ser Dios. No pretende ser Dios. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Por eso de que pretendes ser Dios, y le dice Cristo Jesús: a ver, si eso les ha molestado, que yo les diga que soy hijo de Dios, porque fui enviado por Él, fui elegido por Él, consagrado por Él, he sido enviado por Él para salvar al hombre del pecado y de la muerte. ¿Que ustedes no han leído en las Escrituras, en la ley, que dice el Salmo: ustedes son dioses? Y me quieren apedrear porque yo les he dicho que soy hijo de Dios. ¿Eso les molesta? El Salmo dice: son dioses, para poder decir son hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, Cristo dice: por eso, y lo único que habla de lo que dice la Escritura, soy hijo de Dios. Eso les molesta a ellos y no quieren entender. Cristo, pues, se presenta hablando a ellos y decirles: ¿cuál es la voluntad de Dios? He sido enviado por Dios para salvarlos a ustedes del pecado y de la muerte, y ustedes no quieren aceptarme, no quieren entender. De manera que siguen molestos ellos. Pero fíjense la actitud que va a tomar Cristo Jesús. Esta actitud
que toma Cristo, quiero que entendamos que viendo que ellos no quieren cambiar, que no lo aceptan y que tratan de matarlo porque Cristo sigue hablando con la verdad. Yo fui enviado por Dios, soy hijo de Dios, vengo a hacer la voluntad de Dios, pero ustedes no creen. Y dice que trataron de agarrarlo, pero se les escapó de las manos. Cuando dice que se les escapó de las manos, es muy claro lo que quiere decir Juan. No ha llegado la hora. ¿Qué hizo Cristo? Por prudencia, sabiendo que las cosas se hacen cuando Dios quiere, no cuando el hombre quiere. Lo que Cristo va a hacer es retirarse. Se va a retirar al lugar, al río Jordán, donde Juan el Bautista antes bautizaba, y entonces lo siguió la gente que deseaba estar con él. Lo buscaron, pero ¿por qué se va? ¿Por qué no se queda aquí? La prudencia. Cristo sabe que llega el momento en que va a morir, pero no ese es el momento. Por eso hay prudencia de él, no miedo, porque él tenía deseos de entregar su vida para salvarnos. De manera que él, la prudencia es, me retiro, después volveré, todo a su momento, cuando mi Padre Dios diga. Por eso se va a retirar Cristo Jesús. Cristo se va a retirar a seguir predicando en el río Jordán, y toda la gente que quiere estar con él lo va a buscar. La gente al escucharlo decían, es que Juan el Bautista no hizo milagros como los ha hecho él, pero todo lo que dijo Juan de él, todo se ha cumplido en él. Y entonces miraban el actuar de Cristo, el comportamiento de Cristo, los milagros de Cristo, escuchaban sus predicaciones y decían, es que todo lo que Juan dijo se está cumpliendo en él. Entonces era verdad, él es el Mesías. Y creyeron en él. Dice que muchos de los que estaban ahí creyeron en el mismo Cristo Jesús. Por eso hoy aprendemos esta actitud de Cristo, la humildad. Y no querer aparecer y decir, si voy a morir, pues de una vez. No, todo a su momento. Si va a morir martirizado, pues de una vez No, todo a su momento. Esa es la prudencia. Y no es el miedo. Cuando Herodes trataba de matar a Cristo Jesús, también se retiró. Pero no por miedo a Herodes, sino porque él sabía que todo tiene que ser al momento y la voluntad de Dios. Y él puso de su parte la prudencia para que todo se diera en su momento. Así es de que Juan nos está presentando, se está acercando el momento en el cual van a apresar a Cristo. Llega el momento en que él, pues, lo van a agarrar, pero primero tiene que cumplir las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. De manera que con esto ya estamos viendo cómo Cristo, al retirarse, ahora vendrá para entrar a Jerusalén y lo recibirán como el Mesías, el enviado por Dios. Es la entrada a Jerusalén. Y el próximo domingo, por eso lo que estamos escuchando, el próximo domingo viviremos lo que es la entrada de Cristo a Jerusalén, con el Domingo de Ramos. Vean pues cómo nos ha ido llevando Juan en el mismo evangelio, cómo se han dado las cosas. ¿Y todo cómo comenzó? Porque curó a un paralítico. Todo empezó la discusión ahí. Por el hecho de que hizo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y a ellos les molestó, todo se va generando. Y va creciendo los problemas. Ellos mismos van buscando la manera de acabar con el que las multitudes los siguen y ellos se quedan solos. Como les molesta que los deje la gente solos y la mayoría se va con Cristo, son multitudes las que los siguen, eso molesta. ¿Saben lo que está diciendo Cristo? Sí. Por eso se cumplen las palabras del profeta Jeremías. Oí que cuchicheaban y decían, hay terror por donde quiera, por culpa del profeta. Vamos a acabar con él. ¿Sí? En cuanto tropiece y caiga,
lo agarramos. Es ellos que tanto cuestionaban a Cristo, querían a ver dónde se equivoca, a ver en qué tropieza, y siempre estuvieron poniéndole trampas, pero nunca pudieron porque estaban hablando con el que es la palabra eterna del Padre, Cristo Jesús. El Verbo, la palabra hecha carne, el Dios hecho hombre en medio de nosotros. Y esto es lo que Cristo Jesús está hablando. Hoy pues escuchamos eso. Soy hijo de Dios. Cristo reafirma quién es y es el Hijo enviado por el Padre a cumplir con una misión, salvar a los hombres. No todos quisieron lo que ha dicho el Evangelio, no todos lo aceptaron. Y hoy en la vida, hoy podemos encontrar eso. No todos aceptan a Cristo. No lo aceptan por la manera como habla, la verdad. Y hemos dicho, no a todos les gusta la verdad. No les gusta que los corrijan. No les gusta que les digan dónde están sus errores. Y por eso viven así. Y rechazan todo lo que venga de Cristo, que es verdad, hoy en la actualidad. Así, Cristo sigue siendo rechazado. Por eso dice que se retiró y los que lo necesitaban fueron a buscarlo. Los que no se acercan a Dios, para ellos es, no lo necesito. Así lo dicen. Eso dicen ellos. Pero en su momento ya verán cómo dirán que sí lo necesitan. Pero algunos lo hacen ya demasiado tarde y otros lo hacen en su momento. Imagínense el que diga necesitar de Dios, pero ya cuando se vaya de ese mundo, ¿ya qué espera? Ya no hay tiempo de nada. Pues si por algo mataron a Cristo, fue por hablar con la verdad. Y la verdad es la voluntad de Dios. Como no les gustaba la voluntad de Dios, y ellos querían vivir a su manera, por eso buscaron una manera de acabar con Él. Por eso hoy habrá quienes inventen cosas en contra de Cristo por una razón. Hay que acabar con Él. ¿Por qué? Porque nos denuncia. Así dijeron de Jeremías. Denuncia nuestra manera de vivir, nos molesta la manera que habla. Fue lo que hizo Cristo y eso sigue siendo hoy. Les molesta cómo habla, porque sus palabras condenan sus actos y no les gusta. Por eso para ellos, para esa gente que rechaza a Cristo y que niega a Cristo, que quiere vivir su vida independiente sin que nadie le diga lo que tiene que hacer, son los que rechazan a Cristo y no les gusta vivir en la verdad. Y así viven, alejados de Él. Necesito de Dios, debo de buscarlo. ¿Por qué no se acercan? Dicen no necesitarlo. Y mientras más hablen en contra de Él y quieran, inventen cosas en contra de Él, un día llega el momento en que quieran, se van a dar cuenta que lo necesitan. Esperemos que sea tiempo, antes de que se vayan de ese mundo, que puedan buscar en ese momento a Dios, encontrarse con Él y aceptar la verdad y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pónganse de pie.